Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder compartir no solo nuestra señal, sino que también todos los ángulos de la noticia y por supuesto de los análisis pertinentes que requieren aquellos temas que están gobernando y gravitando en el quehacer de los titulares de nuestro país. Hoy en nuestros estudios me acompaña en esta primera parte el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Ernesto, gracias por estar aquí contigo, gracias a todas las personas que nos acompañan, a sus órdenes. Vamos a tener la oportunidad de ver el estatus en el cual ya nuevamente acoge la discusión en la Asamblea Legislativa para conocer de cerca el tema del préstamo de los 109 millones de dólares. También vamos a hablar acerca de toda la calificación de país que tenemos para poder seguir siendo objeto de préstamos. Hay un clima de negocios que mejoró en el 2019, pero está en riesgo según plantea FUSADES en el último informe que dio a conocer esta semana en cuanto a los acontecimientos que han ocurrido en nuestro país en los últimos días. Y sobre todo cuando se trata de ver el mensaje que se envía hacia el extranjero, decían, sobre esta situación de enfrentamiento y falta de acuerdos y diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a procurar hablar de estos y otros elementos claves que están también dentro del análisis. Así es que desde ya a usted le invitamos a que participe, @diálogo21, envíenos sus comentarios, los cuales van a ser posteados en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Así es que desde ya, bienvenidos. Ministro, voy a comenzar quizás por este informe que plantea FUSADES, en la que, de acuerdo al estudio planteado, el clima de inversión en El Salvador está en su punto más alto en los últimos 10 años. Sin embargo, estos acontecimientos ocurridos el 9 de febrero han puesto en riesgo toda esa proyección que de país tenía, según, entre otras cosas, que versa este informe que dio a conocer FUSADES. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que lo he dicho varias veces, Neto, es importante la necesidad y la capacidad para alcanzar acuerdos políticos, ¿no? De alcanzar acuerdos políticos. Yo creo que efectivamente se ha logrado mucho en los últimos meses. Yo siempre trato de hablar de varios indicadores, el tema del crecimiento, el tema del clima de inversión, la robustez en el sistema financiero, el tema de la mejora en seguridad, unas finanzas públicas estables, el financiamiento de la brecha de 2020, y nos queda esa variable siempre, ¿no? ¿Cuáles son o en qué situación se encuentran las condiciones políticas del país? Y siempre, digamos, las condiciones políticas afectan, digamos, el desarrollo de nuestra economía. Entonces, ¿qué falta para alcanzar esos acuerdos? ¿Qué falta para lograr que las distintas fuerzas políticas alcancen a tener la claridad de aquellos proyectos que son importantes para la nación? Y yo creo que es esencial que alcancemos estos acuerdos políticos de tal manera que no perjudiquemos más la economía, ¿no? Ciertamente estamos en un momento en el que el clima de inversión es muy bueno, pero no hay que atenerse, ¿no? Creo que es importante que vayamos generando cada vez mejores acuerdos en materia económica, política, social, que nos lleven a que esta economía, a que esta sociedad mejore, ¿no? No cabe duda que la expectativa por la cual venía corriendo el país, y según se recogía de los diferentes ángulos, digamos, o el termómetro mismo que iba dando el país,
demuestra de que vamos por un camino correcto. De hecho, el mismo informe destaca que el clima de negocios venía bajando. Un poco en reacción, tomo como referencia a esto, porque también hay otro componente importante, que no solo la política en algún momento distorsiona cuando no hay acuerdos y hay inestabilidad o una economía de país, sino que aquellos problemas sociales que en su momento están en juego. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Hemos visto que a pesar de todos los inconvenientes, han habido mejora precisamente en el tema de seguridad. Por eso te decía, Neto, que hay varios parámetros y por ahora, digamos, hay uno que está generando, digamos, esa distorsión, pero claramente el tema de la seguridad es un tema que ha sido, digamos, el impulsor, digamos, aquella fortaleza que ha generado que efectivamente se dé ese clima de inversión positivo. Sí, es como la inyección que ha generado un aliento a muchos en querer ver a un país ya diferente para poder hacer inversiones. Y yo creo que es sumamente sano y sumamente positivo. Es decir, creo que las personas que consideren que los esfuerzos, sean cuales sean, en el tema de seguridad, pues no hay que darles mucha importancia, creo que se equivocan, ¿verdad? Entonces, y no me refiero a ninguna persona en particular, ni ninguna relación política. Sí creo que es importante avanzar en este tema porque es un tema que seguramente hay que darle sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y para eso se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo de todas las instituciones públicas, privadas, de tal manera de los inversionistas locales, internacionales que están queriendo invertir en El Salvador, porque sobre todas las cosas esto es lo que para generar permanencia tienes que generar fuentes de empleo. Claro. Porque al final lo que la gente necesita es trabajar, ¿ya? Y si no, digamos, se van por la vía más fácil. Y este gobierno trabaja en base a resultados. Es decir, si nosotros vamos a pedir un recurso financiero, es porque hay resultados tangibles que podemos ver, digamos, a simple vista. Y es el hecho de que las estrategias de seguridad que se han llevado a cabo, las líneas de acción en materia de seguridad que se han llevado a cabo, nos han hecho reducir el índice de homicidios. Y creo que pues ahora la gente se siente mucho más segura. A mí me decía, Neto, tenemos un evento, una asamblea de gobernadores aquí en El Salvador, y me decía varias gente de la que ha venido que salieron a conocer y se subieron al Uber. Y que las mismas personas de los Uber y los taxis les dicen, mire, el país es distinto. Está cambiando. Y qué bueno que lo digan, digamos, los taxistas, porque eso es bien positivo para el país, ¿no? Claro. Que andan rondando por media ciudad diariamente. Entonces yo creo que eso es importante, el sentimiento también de la población. Y es que los taxistas como que siempre son, en cualquier ciudad que uno visita, el principal referente de cómo está el país. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar y se sube en un taxi, lo primero pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo está el país? Sí, exactamente. Entonces, es la primera impresión. Yo creo que es un indicador muy sencillo, muy práctico. Que mucha gente de la que ha venido hoy a la asamblea me comenta. Ministro, ¿cómo está la imagen del país y qué, digamos, retroalimentación tiene usted con relación a estos acontecimientos y sobre todo cuando se trata de conversar, de negociar con organismos internacionales? Bueno, ciertamente hubo mucha preocupación, todavía la hay, digámoslo así, pero las cosas han ido tomando su calma, ¿no? Y yo creo que es importante dar mensajes de tranquilidad y mensajes que nos lleven a avanzar, digamos, en el diálogo. Los organismos internacionales ciertamente consultaron, digamos, qué es lo que estaba pasando en El Salvador. Se les aclaró, digamos, que en ningún momento se estaba considerando un tema como lo han tratado los medios y algunos miembros de la Asamblea Legislativa, que es el tema del golpe de Estado, ¿verdad? Creemos que esos son mensajes mediáticos muy negativos. Creo yo que
el objetivo era totalmente diferente, ¿no? Era mostrar la necesidad de contar con más recursos en materia de seguridad, en materia de inversión para la seguridad. ¿Por qué? Porque hay que seguirle apostando a este tema, ¿no? Como he dicho siempre. Las calificadoras de riesgos, pues ciertamente hicieron las consultas necesarias sobre este tema, pero están acostumbrados a ver noticias en El Salvador que cada 3 días son distintas, ¿no? Hace 2 semanas se dio este tema, ¿no?, político. Una semana antes se dio la emergencia del agua. Una semana antes se habrá dado otro tema, digamos, pensiones, por ejemplo. Entonces, ya estamos acostumbrados y de alguna forma a nivel internacional están acostumbrados a que El Salvador de repente ven una pantalla de sus teléfonos o en sus computadoras mensajes de los periódicos o de las noticias como muy fuertes, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ¿y realmente está pasando esto? Yo no quiero minorizar el problema, claramente no, pero creo que hay que dar mensajes de tranquilidad, Neto. O sea, de lo contrario vamos a seguir en la agenda y yo creo que tenemos que avanzar. Ministro, el Congreso, la Asamblea Legislativa, ha comenzado, a pesar de todos los impases que han habido, a retomar, y digo impases desde el punto de vista de lo que se ha generado con el tema de las intervenciones con los funcionarios. Ha comenzado a estudiar de nuevo el tema de los 109 millones de dólares, ¿no? Incluso hay quienes califican ya una postura diferente. El partido Arena prácticamente flexibilizando su posición con relación a este tema de crédito para la seguridad. Y yo creo que es sumamente importante y positivo lo que está pasando, y es justamente lo que te dije antes. Es decir, a ver, dejemos que el problema político vaya pasando, vayámoslo dejando a un lado y concentrémonos en las cosas que realmente vale la pena trabajar por este país. Me alegra escuchar de usted la sinceridad con la que hace su planteamiento. Hay que reconocer que toda inestabilidad política repercute concretamente en el clima económico de un país. Y por eso es bueno, digamos, no solo aquí, sino que en la China y en cualquier lugar. Y que las muestras que está dando la Comisión de Hacienda el día de ayer, puso el tema en la mesa, no estaba agendado, lo pusieron en la mesa. Y dijeron, bueno, ¿qué necesitamos para seguir avanzando con este préstamo? Bueno, mire, llamemos al BESIE. Necesitamos que se nos mande el plan de seguridad. Mandémosle nota a todo el mundo para que el lunes tengamos todo aquí, de tal manera que podamos avanzar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo creo que en la medida que alcancemos, digamos, a eliminar cualquier distorsión que pueda existir, seguramente vamos a alcanzar esos acuerdos. Yo estoy sumamente positivo de que nosotros somos personas y sobre todo por ser personas somos dialogantes, ¿no? No vivimos en la soledad. Entonces yo creo que tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo siempre y cuando haya un tema de voluntad. Yo creo que voluntad hay de todas las partes, Neto. Hay de todas las partes y eso creo que es importante aclararlo. Creo que el gobierno quiere hacer su parte, la Asamblea quiere hacer su parte. No todos los partidos quizás quieran aprobar este tema. Algunos ya tienen una decisión quizás tomada, de decir, mire, yo no voy a votar por esto porque por X o Y razón yo me enteré que X o Y razón está por allá y aquí. Y eso, digamos, da lugar a incertidumbre. Pero la verdad es que la mayoría quieren avanzar en este tema. A ver, hay un punto, entrando en materia, ministro, hay un punto, digamos, que genera muchas inquietudes, en la que los diputados expresan sus dudas, y es el componente del préstamo de 25.9 millones que contempla la partida dentro de los 109 millones de dólares, que están contemplados bajo la figura de equipo e infraestructura de videovigilancia. Ese es un punto de discusión que se tiene. Ya no debería ser un punto tanto de discusión porque
Ayer, Neto, bueno, en varias ocasiones ellos han dicho, mire, pero ¿a dónde va a ponerlos? Y ya nosotros habíamos hecho un planteamiento, digamos, de cuántas cámaras de videovigilancia iban a entrar a San Salvador. Y entonces, en ese sentido, les decíamos, bueno, en San Salvador van a entrar 1000 cámaras. De las 4075 cámaras que hay, en San Salvador iban a entrar 1110. Pero resulta que viene la alcaldía de San Salvador y dice, mire, yo voy a hacer un proyecto de cámaras y videovigilancia. Y viene el APP, que es de cámaras y videovigilancia. ¿A dónde van a ir las cámaras y videovigilancia del APP? El APP va a ir en una carretera, ¿verdad? Y en esa carretera, digamos, va a haber un asocio público-privado que lo que va a generar, digamos, la rentabilidad de ese proyecto es la cantidad de publicidad que existe en esa calle, en esa carretera, que es la que va a pagar los sistemas de videovigilancia. Entonces, esa es una carretera, una, ¿verdad? Que no está contemplado, digamos, que los sistemas de videovigilancia vayan en esa carretera. Si San Salvador va a tener cámaras de videovigilancia, pues qué bueno. Nosotros hemos proyectado 1000 cámaras en San Salvador y se pueden poner en otros lados, en otras ciudades del país, en otros territorios, que creo yo que vale la pena estudiarlo, y nos abrimos al diálogo y se lo dijimos a los partidos políticos. Si consideran que el proyecto de San Salvador resuelve el problema de seguridad, resuelve el problema de videovigilancia, entonces vámonos a otras zonas que también son violentas. Y les abrimos la puerta a esto y siguen hablando que tienen, digamos, 10 o 15 láminas, pero que yo espero que ya haya cambiado, digamos, ese tema. Ayer hablaban, mire, queremos ver el contrato, queremos que el BESIE nos traiga el contrato. Y entonces algunas personas decían, es que ese es el borrador del contrato. Sí, ese es el contrato. Es decir, eso es lo que realmente se va a autorizar. Entonces, pero queremos que el BESIE lo diga. Entonces, yo le agradezco al presidente de la Comisión de Hacienda, a don Lupito Guadalupe Vázquez, que en ese momento él dijo, mire, si es que el contrato es lo que efectivamente se ha presentado a la Asamblea desde el 3 de noviembre. Entonces, cuando los diputados dicen, queremos conocer el contrato, a ver, un momento, si eso es lo que hay en la Asamblea, eso es lo que se presentó el 3 de noviembre para solicitar, y es sobre la base de lo que hemos estado discutiendo el tema. ¿Verdad? Y mi responsabilidad como ministro de Hacienda fue llevar la parte financiera, claro, y los grandes rubros del préstamo. Pero en ese... Y la especialidad, Neto, del ministro de Seguridad, del ministro de Defensa, fue llevar, digamos, los planteamientos de hacia dónde se estaban destinando los recursos técnicamente. Yo puedo entender que hay diputados que ayer dijeron, mire, pero ¿para qué necesitamos? Decían 352 equipos antibombas. Bueno, esas son respuestas que debe, si todavía hay dudas de eso, debe responder el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad. Yo creo que son cosas en las que son detalles que son muy específicos, que hay necesidad de aclarar y que queden solventados. Y ahí, es decir, yo creo que eso es básico. En ese tema de la inversión que bien plantea que ha hecho la alcaldía de San Salvador, y que también el gobierno también va sobre esa base de poder implementar este sistema, ¿no hay una dupla de, digamos, de inversiones que pueda, como lo están planteando los diputados? Yo le decía... ¿Una doble inversión en algo que ya yo está? Creo que no, Neto, porque... Ya se les explicó eso a ellos, sí, porque ese es un punto medular que lo estaba escuchando en el debate ayer, por cierto, todavía. Ya, ¿no? Todo eso se explicó, pero se necesita, es decir, el que ya tiene un discurso hecho, pues seguramente va a mantener el discurso. Hay un discurso más político en todo eso, entonces. Sí. O sea, más... Que ojalá que técnico, diría yo, ¿no? Vuelvo a decirte lo que hablamos hace unos minutos. Ojalá que ese discurso político lo podamos hacer a un ladito y entrarle realmente a la discusión del tema de la seguridad.
tratemos de avanzar en esto, es por el bien del país, es porque el clima de inversión va a seguir mejorando, es porque los mercados internacionales lo van a seguir viendo bien, es porque las calificadoras de riesgo van a considerar esto como un evento aislado, como tantos que hay. Es decir, ¿por qué la crisis de salud requirió interpelar, digamos, a ministros cuando se pudo haber hecho a través del diálogo y de un diálogo más honesto, franco y sencillo? Entonces, yo quizás peco de positivismo o peco de querer avanzar en los temas que requiere este país para salir adelante, pero yo creo que es la única forma de hacerlo. Ahora, el BCIE es el encargado de dar este préstamo, ¿no? Sí. Una vez aprobado en la Asamblea, eso es bien importante dejarlo bien en claro, que toda esta discusión es previa a la aprobación del préstamo para que posteriormente venga la ratificación. Exactamente. O sea, ¿qué puedo inducir al respecto, Neto? Y lo digo de esta forma. Si existe tanta discusión en esta aprobación, que es de mayoría simple y que están ahondando, y qué bueno que ahonden los diputados y que se interesen más por conocer los proyectos. Qué bueno, porque yo creo que en el pasado no había sido así y ahora le dan mucha atención y me parece muy bueno. Pero eso implica, Neto, que en la segunda vuelta, que cuando vayamos a ratificar los 91 millones y los 109, como ya lo saben, digamos, no encontraría yo una negatividad al respecto de esos proyectos de seguridad. Ahora, todo esto tiene que ver con un componente que en las administraciones anteriores ha tenido también el énfasis de poder resolverlo bajo el criterio, como quieran decir, que negociaron unos con Pandiel, lo que sea, pero el tema de la seguridad siempre ha sido expuesto. Yancy Urbina decía, retomando el estudio, hemos visto y concluido que este expediente tiene ausencia de información. Ese expediente continúa teniendo déficit de información por parte de las autoridades. Concatenando un poco el comparativo que estábamos teniendo con el caso de la fracción de arena, que entendería yo, en su momento estaría en la disposición, y eso es una información que se manejó el día de ayer, al menos eso circuló, que podría dar sus votos para este préstamo, siempre y cuando el gobierno justifique la compra precisamente de eso y otros componentes que tienen que ver con el tema del helicóptero y el tema del buque, ¿no? Decía, por ejemplo, hay un alquiler de 4 helicópteros a Naciones Unidas. Es un ingreso que habría que preguntarse dónde está. Ese es otro de los aspectos que también está en la discusión, ministro. Bueno, yo creo que esos temas tiene que resolverlos y explicarlos el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad. Sinceramente no tengo ningún conocimiento de esto y si lo han dicho quizás en la administración anterior así se manejaba, no tengo la menor idea. ¿No debe de estar esto, digamos, siendo certificado, auditado debe ser por auditado, Hacienda? No, por la Corte de Cuentas. O Corte de Cuentas. Sí, sí. Mi responsabilidad es entregar los recursos destinados para el presupuesto y la responsabilidad de la Corte de Cuentas es evaluar que el destino de los recursos efectivamente se utilicen para lo que el presupuesto dice. Ok. El planteamiento que hace el Frente ahora, la fracción del FMLN, bajo esta mirada de lo que planteaba... Yo creo que el partido, o sea, falta de información, del FMLN tiene que decidir si va a acompañar o no va a acompañar. Yo creo que no han puesto con seriedad los puntos sobre la mesa sobre los cuales ellos consideran que hay dudas. Decir que ese era el borrador del contrato y no en el contrato, pues no sé qué sentido tiene, ¿no? Creo yo que es importante decir las cosas como se piensan. A mí me agradó ayer la diputada Margarita Escobar, el diputado Chato Vargas, Carlos Reyes, se pusieron y dijeron las cosas que ellos tienen dudas. Yo tengo dudas de los equipos antibombas. Yo tengo dudas de los helicópteros. Yo tengo dudas pero decir que porque la jefe de gabinete
es jefe de gabinete también de ANDA y que no sé qué. Entonces eso no tiene ningún sentido, ¿ya? Es decir, y que por eso tienen muchas dudas, ¿no? Entonces ahí estamos divagando y no estamos yendo a la raíz del problema. Yo creo que es importante aclarar, puntualizar, enfocar y decir, aclárame esta duda, ¿ya? Pero hay que centrar una posición, Neto, y la primera posición es, ¿se va a apoyar o no se va a apoyar? ¿Verdad? Porque si lo que se busca es comenzar una campaña electoral respecto a estos temas, pues seguramente no se va a llegar a ningún lado. Ahora, ministro, esta situación que encierra al país hoy en día es solamente la punta del iceberg de lo que viene sobre las grandes necesidades que como país se tienen que impulsar. Apenas comienza con 8 meses el gobierno y es lo que tenemos ahorita servido en la mesa. Por eso es importante que esta administración, que la administración del presidente Bukele, se evalúe en base a resultados. ¿Por qué? Porque yo creo que están existiendo cambios que son importantes y fundamentales para la nación, que la sociedad los está viviendo. Bueno, y el presupuesto que se aprobó no está contemplada esa figura de que se proyecta con base, se aprueba con base. A partir del próximo año va todo el presupuesto. Este año, digamos, ha entrado en 3 carteras. Hacienda, Educación y Salud, me parece. Sí. Ministro, el punto es al que quería llegar con la pregunta es, bueno, esto es solamente lo que viene hoy, pero viene más adelante. Por ejemplo, está el tema del presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral, que es un punto importante que creo que no se puede soslayar aprovechando su presencia hoy, esta mañana. Me voy a permitir antes, porque yo sé que tiene un compromiso ahora y su equipo de coordinación me pidió que fuéramos puntuales para cerrar nuestra conversación esta mañana a las 7:15. Voy a hacer una pausa para que regresemos porque el tema del presupuesto de las elecciones del 2021 está, según se plantea, en las manos de usted, es decir, del gobierno como tal. Vamos ahí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:57 minutos. Gracias por estar enviando sus comentarios @diálogo21 @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles para recibir la pregunta y nosotros también plantearla en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces ahora a conocer, gracias a Sistema Fede Crédito, cómo está el tráfico por estas arterias. Boulevard Constitución y calles Sisimiles. Vámonos entonces, hay una carga vehicular. Me gustaría aprovechar, hacer una observación o a lo mejor preguntarme sobre el papel que tienen los gestores de tránsito del BMT, porque hemos recibido algunos comentarios o cuestionamientos y lo hemos palpado también en la calle, que se ponen a dar vía cuando el semáforo la está haciendo. Entonces, y a lo mejor a 3 cuadras de ahí hay un congestionamiento, por ejemplo, en el caso del redondel de la Chulona, de la Constitución, ahí se debería de tener la presencia de ellos porque no hay ningún semáforo, pero están en el semáforo de la San Antonio Abad y la Bernal, cuando ahí están funcionando normalmente. Yo creo que es una crítica valedera para no estar haciendo un doble esfuerzo humano y el técnico de los semáforos que está ahí. No tiene sentido, no le veo sentido que ellos estén diciendo pasen cuando el semáforo en verde me lo está diciendo, paren porque tiene derecho a pasar el otro, cuando a 3 cuadras en el redondel está aquello topado. No puede ser. Ahí es una crítica constructiva para las autoridades. Tráfico bastante fluido, producto un poco lento por la corrección del semáforo con la avenida Sisimiles. Vámonos al menú para contemplar más. Otra imagen, gracias a Sistema Fede Crédito. Vámonos a la carretera Los Chorros, porque también es un referente importante. Si usted viene desde el occidente o va hacia el occidente del país, tomando como punto de referencia la carretera Los Chorros.
3 carriles disponibles para que usted vea subiendo hacia Santa Tecla, y el tráfico está lento, pero sí, circulación prácticamente lenta, pero sí la hay, para que tome en consideración usted su tiempo. Para abajo, como decimos, es decir, para el sector de Los Chorros, ahí tenemos fluidez, ¿verdad? Por lo menos en la referencia de ubicación que tiene esta cámara, que se ubica por este sector de la carretera Los Chorros, ¿verdad? Tráfico lento, pero normal, subiendo Los Chorros y bajando también. 7 de la mañana en punto. Vámonos también a otra última referencia de imagen, gracias a Sistema Fedecrédito. Nos vamos hasta el sector del Boulevard del Ejército. Vámonos al Boulevard del Ejército. Les tengo una buena noticia. Llegando hacia la Terminal de Oriente, no hay tráfico, por lo menos como referencia. Ahora lo vamos a ver a la inversa, hacia el oriente de la capital. Buscando el sector de Ciudad Crediza, sí tenemos una carga vehicular bastante fuerte, no así subiendo y conectando a la que sería el sector de la ex Terminal de Oriente, y por supuesto también la conexión del Boulevard Arturo Castellanos. 7:01. Gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este jueves 20 de febrero. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fedecrédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de hablar sobre el presupuesto, que ahora sin duda alguna es una de las preocupaciones fuertes que tienen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a raíz incluso también de este segundo veto que el presidente ha hecho con relación a las reformas para el voto en el exterior. Me gustaría que habláramos acerca de esta reunión de la 34ª de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo para este día, ministro. Sí, Neto. El día de ayer iniciamos, hoy es la asamblea ya formal de la Asamblea de Gobernadores del BID a nivel del Istmo Centroamericano y República Dominicana. Están presentes en el país pues el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, está presente el presidente Luis Alberto Moreno, está en el país para reunirse y platicar con los ministros de finanzas de la región y los presidentes de los bancos centrales. ¿Cuál es el objetivo de esta Asamblea de Gobernadores? Bueno, hay 3-4 temas que se van a manejar en esta asamblea. El primero es cuáles son las oportunidades que tiene la región, digamos, para crecer en la próxima década y cuáles son esos puntos ciegos que existen que todavía es necesario generar más prosperidad, ¿no? Ahí vamos a tener la ponencia del director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, don Alejandro Werner, que es, digamos, el jefe que revisa pues prácticamente todos los países de la región en el lado de América Latina. También vamos a hablar de vulnerabilidad social y cómo la política fiscal puede coadyuvar a disminuir las vulnerabilidades sociales, ¿no? Ahí y lo que se busca es entender cuáles son las fragilidades en materia social que existen y cómo los espacios fiscales pueden ir mejorando, digamos, y ayudando a que esas vulnerabilidades sociales disminuyan, en cómo, digamos, las sociedades en la región pueden ir fortaleciendo, digamos, de tal manera que haya mayores esfuerzos por disminuir la pobreza en la región. Y el tercer tema es cuáles son las opciones que existen para generar más y mejores empleos. Y ahí tiene que ver mucho el tema de la inversión pública, el tema de la inversión privada, cómo darle sostenibilidad, cómo tener mayores fuentes de ingresos, mayores fuentes de seguridad social,
cómo generar, digamos, esas fuentes de empleo y dar mayores tasas de crecimiento, de formalización del trabajo, de tal manera que podamos, la región en conjunto, buscar los planteamientos que nos dicten la estrategia de los próximos años. Va a iniciar, digamos, a razón de las 11 de la mañana la Asamblea de Gobernadores. Toda la mañana vamos a estar en reuniones bilaterales con el directorio del BID, haciendo, digamos, algunos temas propios de cada país con el presidente Moreno. Nosotros estamos muy contentos de que tengamos esta reunión en El Salvador. Creo que demuestra, digamos, la apuesta que han hecho los organismos por estar aquí. A este año le tocaba a El Salvador. Va a ser una buena discusión, muy rica para todos los que estaremos presentes. Hay más o menos 50 personas por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que están, digamos, presentes en el país. Queremos que se vayan conociendo a El Salvador, felices de que hemos hecho un buen trabajo y que sobre todas las cosas se sientan, pues, bendecidos en este país. Ok, hablando precisamente con esa calificación positiva que debe tener el país para obtener mayores préstamos. Recientemente escuchaba decir al presidente de Avanza que un aspecto medular en todo esto es que la calificación como país va a mejorar cuando se cumpla, decía así tácitamente, la ley de responsabilidad fiscal, que es otro componente que deambula, está ahí, y la gran pregunta es, bueno, si queremos mejorar nuestras proyecciones de inversión social, tenemos que ser también precavidos en cuanto al manejo. Totalmente de acuerdo, Neto. Los parámetros de la ley de responsabilidad fiscal se deben cumplir a partir de enero de 2022. ¿Y cuáles son? Hay que hacer por todos los medios una tendencia a disminuir la deuda pública. Hay que mantener balances primarios positivos. Hay que disminuir el déficit fiscal. Se necesita, digamos, que en la Asamblea se dejen de aprobar leyes que no tienen su fuente de ingresos. Hay una cantidad de parámetros que hay que cubrir, digamos, en la ley de responsabilidad fiscal, en el tema de las LETES, por ejemplo. En el momento en que la Asamblea autorice la reconversión de deuda de corto plazo a deuda de largo plazo, en ese momento debe bajar el porcentaje de emisión de LETES autorizado en el presupuesto general del Estado de cada año. Entonces, hay muchas cosas que cumplir. Y este esfuerzo no solo depende del gobierno central, depende de la Asamblea Legislativa y del gobierno central, del órgano ejecutivo. Entonces, totalmente de acuerdo con el presidente de Avanza. Creo que es un momento en el cual debemos de dar muestras que efectivamente queremos cumplir la ley, ¿no? Y nosotros, en la reunión que vamos a tener a mediados de marzo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a mostrar, digamos, cuáles son los pasos que queremos llevar a cabo para darle cumplimiento a la ley. Ahora, ministro, hablemos de este presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está esta situación? Y más aún cuando hay parámetros de cumplimiento de ciertas reformas y leyes que debe de tener claridad el tribunal para poder proyectarse como tal. Bueno, entiendo que también hoy tiene una reunión con ellos, ¿no? ¿O ayer? No, ya tuvimos las reuniones en materia hacendaria. Ahora el presupuesto lo hemos presentado el día de ayer por la mañana. Se mandó a Casa Presidencial. El lunes por la mañana se mandó a Casa Presidencial. Creemos que hemos llegado a un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y ahora está en manos, digamos, de la revisión del equipo técnico del presidente en Casa Presidencial, de tal manera que podamos ir a la Asamblea en conjunto con los magistrados del tribunal a dejar el presupuesto. ¿Y de cuánto estamos hablando, ministro? Yo creo que hay que esperar, digamos, a que el presidente y su equipo pues le den el aval al presupuesto. Y sobre esa base pues ya podremos informar. ¿Hay una necesidad mayor de la que se tenía con relación al presupuesto último de las elecciones
No hay una necesidad mayor, Neto. Lo que hay es que tendremos que regresar, digamos, a la mesa técnica en el momento en que se resuelve el tema del voto en el exterior. No está en peligro bueno, de hecho, ahora hay que esperar si el tiempo, y que deberá ser así, para poder tener a más tardar el 27, 28, si no recuerdo, de febrero, lo que sería la claridad de cómo poder votar los salvadoreños en el exterior, ¿no? Bueno, ese tema tiene que verlo la Asamblea, no está en manos del Ejecutivo. El presidente mostró, digamos, presentó su veto, digamos, con la coherencia técnica que lo merece, ¿no? Y creo que ahora está en manos de la Asamblea ver cuál va a ser la posición sobre este tema, ¿no? Hay 25 millones de dólares más, entiendo, de lo que pidió el Tribunal Supremo Electoral con relación a las elecciones del 2018, ¿cierto? En las elecciones del 2018 rondaron, si no mal recuerdo, más o menos 28 millones. Ya ahora se pidieron 55. Es decir, ¿por qué? Porque ellos hablaban de que la dinámica de las elecciones era distinta. Al final creo que hemos llegado a un acuerdo importante con los magistrados y seguramente vamos a entrar juntos a la Asamblea. Ministro, su expectativa con relación al crédito, no podemos perderlo, no está en riesgo, a pesar de que se creía que el BCIE en algún momento podría estar preocupado por lo que había pasado, ¿no? Esas son de los 109. Regresa un poco para ir cerrando. Puras especulaciones, Neto. Me parece que no se vale especular. Hay que encontrar la fortaleza técnica de estos temas. Yo tengo la plena confianza que nos vamos a poner de acuerdo con la Asamblea Legislativa, con las fracciones que quieran apostarle al bien del país en materia de seguridad. Bueno, vamos a estar a la expectativa de lo que suceda en cuanto a este préstamo. Entiendo de que van a seguir ustedes asistiendo para dar las explicaciones pertinentes, o se cierra ese ciclo ya a partir de lo que ya se le explicó. Las veces que sean necesarias, vamos a asistir a la Asamblea a poner de frente los temas y razonamientos técnicos que el país y la ciudadanía se merecen en materia de seguridad. En el pasado no ha habido una partida destinada para comprar otro buque, que también se dice de que ya se le encargó a Estados Unidos o no sé de dónde, y está por medio. Habría que ver si eso es cierto, Neto. Yo no sabría decir. Gracias, ministro, por haberme acompañado. Gracias, Neto, por estar aquí contigo esta mañana, y gracias a las personas que siempre tienen la amabilidad de escuchar. Así es, son las 7:14. Gracias, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, un análisis también de país desde la perspectiva de Jorge Villacorta y Rubén Zamora acá en nuestros estudios. Nos vamos a la pausa y gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos de ustedes ese voto de preferencia para poder compartir los diferentes temas que abordamos, y sobre todo también bajo la mirada y la responsabilidad de poder darles a ustedes la diversidad de espacios para la diversidad de pensamientos que concurren seguramente con sus ideas, o a lo mejor se distancian de la misma. Es nuestra meta lograr establecer y fortalecer ese vaso de comunicación democrático para que cada quien pueda construir su propia lectura. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Rubén Zamora esta mañana acá con nosotros. Bienvenido, doctor. Don Ernesto, muy buenos días, y qué gusto estar con Jorge Villacorta, y un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando esta mañana. También Jorge Villacorta, gracias por acompañarnos. Por servirle, buenos días, don Rubén. Bueno, sin duda alguna, en la calidad de ustedes como observadores de todo lo que acontece en nuestro país, quizás voy a abrir esta conversación, este análisis, preguntándole cuál es el pulso que ustedes colocan dentro de su lectura de Nación con relación a los últimos acontecimientos que han pasado, desde el punto de vista del 9 de febrero, lo que pasa en la Asamblea Legislativa,
lo que está pasando alrededor también de los partidos políticos y por supuesto también más allá de nuestras fronteras. La ex embajadora, por ejemplo, en cuanto al referente ex embajadora de nuestro país, Mari Carmen Aponte, critica el silencio de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre los acontecimientos ocurridos en el país, la cual ella dijo, la brutal demostración de fuerza violó la Carta Democrática. Decía, ahí está, por cierto, parte de las declaraciones enfáticas que ella hacía con relación a este tema. ¿Qué piensan ustedes si abramos un poco el análisis? Pues mire, yo creo que lo que ha sucedido en estas semanas pasadas es algo inaudito en la historia política salvadoreña. Por lo general estuvimos durante 60 años acostumbrados a los golpes de Estado de tipo militar, ¿verdad? Y esta es la primera vez que yo recuerde, y de mis lecturas de la historia del país, en que se da otro tipo de golpe de Estado o de intento de golpe de Estado, porque este fracasó, ¿verdad? Que es lo que se llama el golpe de Estado a base de masas, y que suele ser el golpe de Estado del Ejecutivo contra el Legislativo. Siempre que se trata de destruir o subordinar a uno de los 3 órganos fundamentales del Estado que establece nuestra Constitución, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, siempre que se da esa situación, eso se llama golpe de Estado, porque está fuera de las normas constitucionales. Entonces, en ese sentido, esto es una cosa muy grave lo que ha sucedido en el país. Felizmente, no progresó. A última hora, pues, del presidente, después de echar un discurso sumamente incendiario, pidiéndole a la masa, pequeña masa por cierto, ¿verdad? Y quizás por eso es que una de las razones de su fracaso, que estaba allí frente a la asamblea, pidiéndoles que entraran a la asamblea, ¿verdad? O sea, que se tomaran la asamblea. Eso no funcionó, ¿verdad? Y eso yo creo que es una lección, en primer lugar, para el presidente, pero también para toda la población y para todos nosotros, que si no se está alerta y se le permite a un gobernante márgenes más allá de la Constitución, como se le ha permitido al actual gobierno de nuestro país, eso lleva necesariamente a este tipo de ya violaciones gravísimas a la Constitución del país. Ok, Jorge, vamos a... Yo creo, Neto, y los televidentes, que en la medida que ha ido pasando el tiempo, como en muchas cosas, se comienza cada vez más a poder entender, valorar las consecuencias, obviamente las razones, pero también las consecuencias de un acto como este. Desde lo que dice la ex embajadora, como han dicho otros instituciones, personalidades norteamericanas, europeas, etcétera, esas imágenes del ejército y el humo ingresando a la asamblea, me parece a mí que han generado una reacción inesperada para muchos, pero que indica, primero, de que en este momento de las comunicaciones, lo que sucede en el país está en vivo y en directo en el mundo, en el mismo tiempo, en el mismo momento, de tal manera que no se puede hacer una acción sin tener en cuenta las repercusiones, no solo nacionales, internacionales que vamos a tener, teniendo en cuenta la vulnerabilidad económico-social de nuestro país. Me refiero a que tenemos un endeudamiento del carajo, estamos con un crecimiento bajo para lo que se necesita. Por consiguiente, lo internacional es clave, y es lo que hemos visto ahora. Creo que, me parece, como alguien escribe hoy en uno de los medios, quizás es el primer gran error del presidente de la República. Creo que ahora lo podemos medir de esa manera, porque la pregunta es, bueno, ¿qué ganó el presidente con esta acción? ¿Cuál es el resultado político? ¿Por qué no decirlo? Porque no encuentro, tal como dice el que escribe el artículo, no encuentro qué ganó, pero sí parece
que perdió varias cosas, inclusive opinión pública nacional, que es donde mejor evaluado estaba, pero también internacionalmente había construido una imagen, como él dice, cool, pero bueno, ahora con esto genera una reacción en 8 o 9 meses de gobierno, o sea que le faltan 4 años y compañía para gobernar, hombre, de una situación grave. Yo creo que eso es una realidad que está allí. Ahora, independientemente que algunos de los defensores que han estado aquí en su programa dicen, no, si esa era la seguridad del presidente. Pero mire, él llamó a la insurrección, no es la insurrección del presidente, es el pueblo que es insurrección. Pero ¿y dónde estaba ese pueblo? Si en las dos acciones, una convocada por él mismo, dice él que habían 50,000 personas, pareciera que menos, y la que convocó la persona que hace el trabajo de él, que se le recomienda lo que yo llamaría el trabajo sucio, pues no habían ni 2,000 personas, menos. Me refiero al domingo siguiente. ¿Cómo puede decir que es el pueblo si el pueblo somos mínimo 6 millones de salvadoreños? Me parece a mí que la justificación no logra hacer nada que de alguna manera reduzca todas las críticas. Yo no he encontrado ninguna cosa positiva que se mencione del 9F, como se dice ahora. Ahora, detrás de todo esto, una vez que ustedes hacen su parte introductoria, veamos también un poco en introspectiva lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y las posturas que asumieron y que de alguna manera han generado todo este detonante. ¿Cómo ven ustedes también ese ángulo, no? Quizás para 109 millones de dólares y no se aprueban. A ver, ¿sí? Solo termino esa parte quizás. Simplemente lo que se está aprobando, y creo que lo van a hacer, es autorizar al gobierno para que negocie el crédito. Claro. Por consiguiente, todos los gallos o dificultades que tenga van a regresar a la Asamblea, espero que corregido, para atender. Pero antes, creo yo, de lo que pasa en la Asamblea, creo que las interpelaciones, perdónenme, tienen una cosa positiva. Si en menos de 15 días, donde ha habido el problema de que golpe de Estado in ciernes o preparado, y a los 15 días tiene usted un evento de 2 días o 3 días en las que la Asamblea cuestiona, pregunta a ministros, y los ministros, no solo los responsables, sino que medio gabinete se sienta a responder, es una muestra que de parte del Ejecutivo hay un respeto a la separación de poderes y por consiguiente a las demandas que establece la Constitución en una interpelación. ¿Me explico? Claro, de alguna manera contribuye a mostrar... ¿Se ve positiva esa acción de existir? Yo por lo menos veo ese elemento positivo. Ahora, ¿qué pasó ahí? O sea, la forma o el mecanismo o el método es otra cosa. Pero sí positivo de que haya asistido. Y muestra de que hay respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes, es un hecho concreto. Eso pienso yo. Creo que eso ayuda a aliviar un poco la tensión de lo que hace habido. Sí, porque el problema es el país. El problema no es el presidente, el problema es el país. Insisto, por la vulnerabilidad que tenemos, hombre, eso es un aspecto positivo. No sé qué piensa Rubén. Voy a darle la palabra cuando regresemos. Voy a una pausa, porque también hay que voltear la mirada para ver qué es lo que en la Asamblea Legislativa también se tiene. El detonante, la no aprobación de un préstamo, ¿verdad?, para entrar a negociaciones con el BCIE y luego regresar a la Asamblea Legislativa para ver su ratificación. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. 7:29 minutos, gracias por sintonizarnos. A esta hora también a usted que nos está sintonizando en el extranjero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, aprovechando conocer desde el ángulo de nuestros invitados, el doctor Rubén Zamora y Jorge Villacorta, este jueves, estos acontecimientos que marcan el paso a lo que viene por delante. Ahora como país, ¿qué nos corresponde construir? Anteriormente decía el ministro, y me encanta mucho la posición muy técnica, muy madura, al sostener de que cualquier inestabilidad política no cabe duda que impacta sobre la base de crecimiento económico y de proyecciones económicas para un país. Y esperaba pues que todo vaya bajando en curso para que esta situación pues no pase a más. Y creo que de alguna manera el hecho de sumar lo que dice Jorge, de que el gobierno en su momento permitió cumplir con ese mandato de ser interpelados sus ministros, es una buena también forma de ver que las cosas pueden ir buscando un nuevo camino. Pero bueno, son ustedes los invitados a hacer el análisis. Claro. Doctor, no, yo creo veamos la Asamblea. Que los ministros no tienen alternativa más que cumplir cuando la Asamblea los llama. De lo contrario, la Constitución lo señala. Si se niegan, inmediatamente hay destitución constitucional de ese ministro. O sea que en ese sentido, con buena o con mala voluntad, eso tiene que cumplirse y es bueno que se cumpla, ¿verdad? Ahora, lo que usted nos preguntaba sobre la Asamblea Legislativa, mire, aquí yo creo que hay que hacer una clara aclaración, dijéramos, de la situación. En primer lugar, tanto la Asamblea como los partidos políticos de nuestro país, especialmente los dos más grandes, están en una profunda crisis de legitimidad en nuestro país. Eso es cierto. Por su mal desempeño, por su corrupción, por su falta de seriedad en tratar la cuestión pública. Eso es cierto y eso lo hemos señalado no una, sino constantemente. Pero una cosa es criticar a la Asamblea y otra cosa es querer destruirla institucionalmente. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es que el padre quiera que su hijo y lo castiga, sea verbalmente, por ejemplo, y otra cosa que el padre quiera matar a su hijo solo porque no le obedece, ¿ya? O sea, pongamos las cosas con lo que esta vez vimos y lo que se nos presentó a todos es lo segundo. O sea, se quería acabar con la Asamblea. Era un golpe de Estado. Convocó a los 50,000 quizás, ¿verdad? Como Mussolini, por cierto. La marcha sobre Roma, que es lo que Mussolini le permitió asaltar al Parlamento italiano e instaurar el fascismo en Italia, ¿verdad? Fue la marcha de los 50,000. Así como que fuera lo mismo aquí en El Salvador, ¿verdad? Y no, allí no habían ni 5,000 personas, honestamente hablando. Pero independientemente de esto, el hecho esto es de naturaleza completamente distinta. Y frente a eso no nos queda nada, ninguna otra alternativa que defender la institucionalidad democrática o constitucional de nuestro país. ¿Ya? Y por lo tanto, enfrentar el problema que significa que el presidente trate de destruir a la Asamblea Legislativa. Ahora bien, yo creo que las lecciones de todo esto, una de las principales lecciones, después de la elección al presidente, esto no se hace, presidente, mire todo lo que está perdiendo, cómo está desperdiciando usted un apoyo grande que tiene en el país con pleitos de esta naturaleza, ¿verdad? Esa es una cosa, pero la segunda es partidos políticos, Asamblea Legislativa, esta es su principal llamada de atención. O ustedes entran a una reforma profunda de su forma de actuar para tratar de reganar legitimidad frente a la población, o ustedes son el foco para intentar este tipo de violaciones a la Constitución. Y esto hay que dejarlo claro. Defender la institucionalidad democrática no significa defender la acción de los diputados tal y como lo han estado haciendo. Al contrario. Cabe encontrar en su análisis, sí, cabe encontrar en su análisis también de que hay un juego de política, de politiquería en todo esto para también cerrarle brecha a lo que el gobierno pida, a la gestión de gobierno. Mire, eso pudiera ser, pero no es lo importante. Eso se da constantemente entre la oposición y el poder ejecutivo, que cuando la oposición es mayoritaria en el Parlamento tiende a
presionar al gobierno y a frenar al gobierno. Eso es en toda democracia. Por ello es que la Constitución nuestra establece, primero, la independencia de los poderes; segundo, la imposibilidad de que un poder tome las facultades de otro, dos cosas que violó el presidente de la República; pero tercero, les dice, tienen que buscar entendimiento entre ustedes. Pero para que haya entendimiento entre dos poderes hay necesidad de ciertas condiciones. Pero si el presidente a lo que se dedica es a decir que son ladrones, que son narcotraficantes, que son sinvergüenzas, y lo sigue repitiendo ahora después, ¿qué actitud de colaboración puede generar? Yo creo que esta es una de las lecciones que este fracaso del presidente le plantea, y es que tiene que cambiar su actitud frente a los poderes del Estado. Hacerle críticas, creo yo que debe de hacerlo, como todos los ciudadanos lo hacemos, pero insultar sistemáticamente a un poder del Estado, eso es irse más allá de lo debido y poner en peligro precisamente la armonía, de alguna manera, que debe de existir entre los órganos del Estado. Es más, esa conducta es lo contrario que se recomienda en circunstancias de correlación de fuerzas distintas o no favorables en un parlamento, en una asamblea. Lo que se recomienda es tirar puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Quién lo tiene que hacer? El presidente, si para eso tiene ese liderazgo. Y un presidente que tiene todo ese apoyo popular que aparece, con mayor razón. No solo es tirar los puentes, es pasar sobre ellos e ir a hacer gestión política con los diputados. Perdónenme, eso sucede en todo país civilizado donde existe realmente democracia representativa. Ahora, en ningún momento el señalar los problemas que han significado estos hechos del 9 de febrero y siguientes significa complacencia con los diputados y con la Asamblea Legislativa y con los partidos políticos. Para mí, tal como dice Rubén, es el momento que la Asamblea asuma su responsabilidad. Primero, vuelvan a crear un nuevo reglamento y quiten todo ese montón de beneficios que son sinvergüenzados. ¿Cómo puedes darle, no sé, 12,000, no sé cuántos dólares a cada diputado para que haga lo que quiera con ellos? O 15,000, o sea, me parece. Miren, así como eso, hay otra cantidad de abusos que deben de pararse. Ese nepotismo. Hombre, si cuando ambos éramos diputados, eran los mismos 84 y no llegábamos a 700 empleados. Hoy hay 2,300 empleados. Eso es absurdo. Cuando uno llega a la asamblea, no sabe por dónde caminar en las oficinas, porque es un montón, como que si fuera colmena, de pequeños escritorios. Absurdo eso. Bueno, tienen la responsabilidad todos los partidos políticos representados en la asamblea a corregir eso. Yo me acuerdo cuando en algún momento determinado que llegamos a la asamblea, habían abusos, que carros para poder vender, que whisky, que no sé qué otras cosas más. Bueno, había partida secreta para la Asamblea Legislativa, para el presidente. Gloria Salguero quitó todo eso. Y todos estuvimos de acuerdo. Claro, hubo diputados que se molestaron porque decían, pero dame, que esa es parte del salario. Todo ese montón de picardías. Bueno, se tuvo la entereza y eso se quitó. Hombre, es el momento que los diputados asuman eso y se den cuenta que están totalmente desprestigiados y que es cierto y hay razones claras de ese desprestigio. Entonces, claro, eso no quiere decir que por esas razones se llegue a eliminar, a decir, mire, apliquemos el artículo 87. Ahora, magnífico. Y llamar a la insurrección. Pero en el fondo, por eso yo les decía, ¿qué estará pasando con el tema de la aprobación de los 109 millones de dólares, que fue hasta cierto punto el detonante de todo esto? Mire, yo creo que este es un procedimiento ordinario. Lo que amerita es que el presidente haga presión sobre la asamblea, pero no que decida
tomarse la asamblea. Es válido preguntarme es cómo es posible que yo estoy, es válido preguntarse cómo es posible que estoy confrontando, afrontando, resolviendo el problema de la delincuencia, mientras ustedes, los políticos, están negociando, como lo hemos visto, me imagino que en términos de los procesos judiciales, negociando, entregando dinero a los pandilleros, mientras no me quieren dar plata para seguirlos afrontando. Sí. Bueno, esa es una de las argumentaciones que está. Y ese es uno de los problemas fundamentales que hay acá. Pero perdónenme, o sea, ahí es culpable no solo los dos partidos estos y otros, sino que también el señor exalcalde de San Salvador. Si no, vea, por ejemplo, quién tiene como uno de sus principales funcionarios de relación social, ¿verdad?, de relaciones sociales, a una persona que se ha dedicado a resolver problemas entre pandillas. O sea, en ese sentido, esto es un problema completo del aparato político del país, ejecutivo, legislativo e incluso judicial, que solo se puede enfrentar con un acuerdo entre los tres poderes de cuál va a ser la actitud que van a tomar en esto. ¿Ya? O sea que en ese sentido el problema es gravísimo. No se puede perdonar y debe de ajusticiarse a los que le han dado dinero a las maras. ¿Para qué? Para cuestiones electorales. Eso no. Pero de allí, por ejemplo, hay un montón de organizaciones, no un montón, pero muchas organizaciones, ONG en este país, que se dedican a trabajar para tratar de sacar a la gente, o que trabajan en los barrios, urbanos, que los centros urbanos donde las maras controlan, y allí solo se puede entrar. Ahora y antes solo se puede entrar con la autorización de los cabecillas de las maras. Esos son los problemas que hay. Ponerse a decir que aquí se está resolviendo el problema de las maras, reduciendo el número de homicidios, que yo sí creo que se ha reducido, pero que se vuelve sospechoso la cantidad de reducción por dos razones. Primero, porque las otras fuentes de información independiente, ¿verdad?, que hay en el país y que habían antes, ahorita las cerró el gobierno. Y segundo, porque los mismos maras han decretado que no es cierto, que ellos han llegado al acuerdo de que no se van a estar peleando entre ellos mientras le están haciendo lo que le están haciendo. Y no se puede decir que se ha acabado con el problema de las maras cuando la extorsión continúa incluso creciendo. O sea, veamos el problema completo. Es interesante. Voy a darle la palabra a Jorge, voy a hacer una pausa. Este proceso judicial que se está llevando a cabo con políticos por las negociaciones, el doctor Norman Quijano decía ayer, antier, sobre el proceso de enjuiciamiento hacia él. Dice que él no cree en la justicia, no cree en el fiscal, y que en su momento va a solicitar precisamente que no sea desaforado porque no confía en el sistema judicial actual. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen con relación a estos y otros elementos que están, como dice el doctor ahí, no solo desde el punto de vista de ciertos partidos, sino que la mayoría de partidos ha tenido cierta vinculación con estos grupos para poder trabajar territorialmente? Voy a la pausa y regresamos con esto. De Casa Presidencial. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, Jorge, esta situación, ¿cómo puede también colocarse en la parte relacionada con el interés del gobierno por resolver el problema de la violencia, pero por otro lado también a partidos que de alguna manera ahora se testifican que han tenido acercamiento con estos grupos y algunas negociaciones? Y no solo los partidos, y permanentemente los ciudadanos, las empresas dan dinero, y no los buceros dicen que le dan entre 19 y 20 millones anuales a las maras, pues. Y no las empresas transnacionales que distribuyen productos tienen y les dan dinero a las maras para poder que sus vehículos, sus camiones, sus distribuidores
lleguen a las tiendas. Pues. Es que hay que entender que es un fenómeno que ahí está, son una realidad. Yo no puedo concebir cómo es posible que funcione un municipio en acciones que quiera desarrollar un alcalde sin que tenga en cuenta en la realidad de la existencia allí de las maras en lugares. Yo insisto, hay una señora que trabaja de vez en cuando en cosas de computación conmigo, vive en una colonia que es Santa Lucía, y ahí ¿qué pasa? ¿Quién controla eso? Y me dicen, no, mire, nosotros nadie nos roba, tranquilo, como le pagamos a la mara. Es más, los problemas que se dan entre vecinos y dificultades los resuelve el jefe de la clica. Le vamos y le decimos, mire, fíjese que ahí el parqueo, o sea, resuelve cosas jurídicas, civiles. Entonces, estamos hablando de hoy, estamos hablando de hace 3 días. Entonces, perdóneme, estamos hablando de la Santa Lucía. Entonces, es una realidad. Había que meter preso a todas esas colonias de Santa Lucía por darle dinero a la mara y hablar con la mara. Meta a los presos también. Yo creo que el fenómeno debe de analizarse donde está claramente el delito. ¿Es delito hablar con las maras? ¿Es delito que alguien, una autoridad, pretenda tratar este tema directamente y buscarle rehabilitar a algunos de esos? No sé, debe de discutirse. Ahora bien, el entregar dinero de parte de una autoridad, me refiero al Estado, donde son los 3 órganos más los municipios y las instituciones autónomas, dar dinero, eso se convierte en un problema de delito por entregar dinero a cambio de, porque ese es el punto, ¿dinero para qué? Para que me den votos, para que me permitan limpiar calles en un determinado municipio que están con vendedoras ambulantes, las voy a apartar para que quede limpio el municipio. A cambio de eso les doy dinero. Me parece que eso sí es totalmente condenable y que debe de ser manejado por el sistema judicial, y para eso es el rol del fiscal. Creo que eso es correcto y debe de hacerse. Ahora, el caso concreto que se planteó con el caso de Norman Quijano. No confía en la justicia, no confía en el fiscal le dice... Él tiene derecho a no confiar. Y el fiscal tiene derecho a decirle, pues mire, a mí no me interesa si usted confía o no. Yo tengo que cumplir con la ley, y eso me parece correcto. Ahora, en cualquiera, si me preguntaran mis zapatos, una acusación en la que yo estoy claro que soy inocente, donde tengo claros los argumentos y los elementos de la fiscalía no son sujetos para llevarme a mí a romper no solo mi situación jurídica, sino que mi prestigio. Hombre, yo lo que haría, está bien, vamos al antejuicio, vamos al juicio. Creo que lo que está pidiendo es lo que he entendido. Dice, mire, que la comisión me permita ir al antejuicio para pasar a hacer eso porque soy inocente. Yo creo que eso es una forma de ver las cosas. Me hubiera gustado que lo hicieran antes, no hasta ahora, pero bueno, el punto aquí está cómo se enfrenta esta situación de las maras con recursos que son indispensables en un plan, que lo que le están pidiendo ahora, entendí, en la Comisión de Hacienda para aprobar la negociación del préstamo, es que presenten el plan completo, porque no hay un texto, no hay un documento que muestre cuál es el plan eso. Y otros pues tendrán dudas, porque ¿y para qué quiero un barco? Si lo que estoy enfrentando es las maras, si lo que estoy enfrentando es la extorsión, si lo que estoy enfrentando son los secuestros y los asesinatos, ¿me sirve de algo el barco? Creo que tienen razón los diputados de preguntarse y de explicarse cuál es la razón de eso. Un helicóptero puede tener sentido para el control aéreo de una acción delincuencial, pero entonces las preguntas creo que están allí, creo que es razonable que se debatan. Mire, yo he estado de diputado cuando el FMLN
decidió no darle un solo préstamo al presidente en ese momento, Tony Saca. ¿Y qué hicieron? Hombre, se encontraron con que había un montón de plata de los trabajadores en el sistema de pensiones, le cayeron encima. Y a partir de ahí ya no tuvo préstamo porque solo agarraba y pagaba 1.5 de interés por los millones que agarró. Y mire cómo estamos. Como dejó así todo el Entonces, sistema. no es primera vez que suceden situaciones, y no es cierto que en este momento los partidos políticos que tienen 60 votos le hayan negado al gobierno préstamos. Es la primera vez que tienen esta dificultad, donde lo que están, insisto, es negociación. Si mañana votan, el presidente no tiene el dinero mañana. No es cierta la urgencia esa que se dice. Pero además, ¿por qué me estás diciendo que estás en crisis y al mismo tiempo me decís que es un éxito tu plan de seguridad? Es un poco incongruente. De las condiciones con las cuales o referencias se le está diciendo. Bueno, si estamos bien, entonces ¿por qué más dinero para eso, no? ¿A dónde va a llevarnos esta situación? Sobre todo porque ahora también el día de ayer se hablaba de que podría buscarse la interpelación de los funcionarios, retomando un poco el tema de lo que sucedió el 9 de febrero, ¿no? Mire, yo no sé dónde va a ir a parar, francamente, le digo, pero, y tampoco quiero yo echarle leña al fuego a todo este problema, pero una cosa que a mí sí me ha preocupado con este préstamo es otro problema constitucional. La Constitución establece cómo debe de ser la intervención de la Fuerza Armada en la seguridad interna del país. 168, numeral 12, que no se ha citado en absoluto, pero ahí está, dice: la actuación de la Fuerza Armada se limitará al tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario para el restablecimiento del orden y cesará tan pronto se haya logrado el objetivo. Ahí le establece claramente que el papel de la Fuerza Armada es un papel auxiliar, por un lado, y solo muy limitado. ¿Y qué es lo que nos dice el préstamo este? Que para la Fuerza Armada, ojo, en un préstamo para seguridad pública que no es de la Fuerza Armada, sino que es propio del Poder Ejecutivo internamente civil, pero que para eso un barco, un montón de camiones de pesados, un montón de vehículos para la Fuerza Armada. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ejecutivo está alimentando a la Fuerza Armada no para combatir a las maras, sino para que tengan más fuerza, y concretamente a la Marina del país, cuyo ministro es miembro de la Marina. ¿Ya? O sea que en este sentido, cualquiera con un análisis de esto se puede decir, bueno, es constitucional que a la Fuerza Armada en un préstamo que es para otro objetivo se le esté dando ya una cantidad de cosas, de millones de dólares para cosas que son permanentes. Un barco no es para atender 1 año o 2 años, es para varios años. Ya. O sea, ahí hay un problema constitucional también que creo yo que debería de enfrentarse seriamente para ver si hasta qué punto esa distribución no es una distribución que atacaría el sentido de la Constitución del país. Y eso es algo que creo que debemos de velar, especialmente ahora que hemos visto intentos de violación de la Constitución. Ahora, pese a esta nube gris, la situación parece que va tomando un curso diferente, ¿no? Sí. Digo, en el término de que ya va... las reflexiones habrá. No estoy seguro en esto porque hace un par de días, o ayer o antier, el presidente incorporó a 1.500 soldados de la Fuerza Armada nuevos y los incorpora al plan de seguridad, por un lado. Pero segundo, hace un evento frente al Palacio Nacional con las tropas colocadas de una manera propia del ejército, y el discurso del presidente vuelve a ser otra vez incendiario contra la Asamblea, los diputados, los partidos, en frente a
estos nuevos soldados y se les dice que ellos van a dar la vida, pero que por culpa de la Asamblea no van a tener todo el apoyo que necesitan. Está hablando de la Fuerza Armada, no está hablando de PNC. ¿Contribuye eso a lo que estamos hablando? ¿No es reiterativo de la misma conducta de la que hemos estado señalando? Creo que eso es observable. Uno puede pensar que hay una línea de trabajo del Ejecutivo en cuanto a la relación con la institución armada, que viene desde aquella juramentación cuando el presidente en la práctica dice que la Fuerza Armada es leal o juramenta no hacia la República ni hacia la Constitución, sino para él un 15 de septiembre pintado de esa manera. Y bueno, entonces, y la acción del 9 más la acción de antier hace que las preguntas sean, bueno, ¿cuál es entonces esa relación que va, el rol que se le está planteando a la institución armada? Y creo que esas son las cosas que también se estarán viendo desde el exterior. Ok. El tiempo se me fue, quiero agradecerles el que me hayan permitido. Era necesario también conocer la opinión de ustedes y agregarla al análisis que hemos estado tratando en los últimos días a raíz de esta situación. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias, don Ernesto, y muchas gracias a todas las personas que nos han visto y escuchado esta mañana. Gracias también, Jorge, por acompañarnos. Gracias, como Néstor. siempre. Gracias. Mañana debate político semanal, no se lo pierda, 6:30 de la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.